Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. En la mañana toqué un tema hablando de la serie de este mes, que es el amor de Dios. Pero Dios quiere hablarnos acerca de generaciones transformadas, ¿verdad? Y en la mañana hablé una parte, pero hoy quiero hablar una segunda parte acerca de este tema, que es, la verdad, nos bendice tanto. Pero pues antes de iniciar vamos a orar. ¿Qué le parece? Y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle al Señor: Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por este tiempo, Señor, y disponemos nuestro corazón a recibir tu palabra. Habla mi vida, habla mi corazón, Señor, transfórmame, cámbiame, Señor. Dice tu palabra que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Señor, trae novedad a mi vida, haz cosa nueva, quita toda dureza de mi corazón, pues dice tu palabra que tú quitarás el corazón de piedra y traerás uno nuevo de carne, para poder ser sensible a tu voz, para poder recibir las cosas eternas en nuestra vida y caminar en ellas en esta tierra. Padre, gracias por este tiempo. Forma una atmósfera de tu presencia, y que ninguno de los que dispusieron o tomaron la determinación de venir a este lugar salga igual que como llegó. Haz la preciosa obra en cada uno de ellos y perfecciona a tu pueblo, Señor, pues dice la Escritura que la obra que tú comenzaste en nosotros, tú la vas a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Así que, Señor, perfecciónanos en carácter, trae sabiduría al corazón, Señor, danos sabiduría, inteligencia para llegar a esa estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias. Toma gobierno y control de todo pensamiento y llévalo cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Padre eterno, te pido que envíes a tu Espíritu precioso, al pastor de esta congregación, al director de esta obra tuya, al Espíritu Santo precioso, para que sea Él el que hable y ministre a tu pueblo a través de mis labios. Que toda sabiduría, experiencia humana caiga muerta en este momento, y sea tu revelación de tu palabra hablando a cada uno de tus hijos aquí presentes, y que ellos, Señor, puedan ir a otro nivel, Señor, en fe. Que su fe crezca y que su carne mengue, Señor, para que ellos puedan vivir en el Espíritu, reconociendo, Señor, que eres tú quien guías nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús, y decimos todos amén, amén y amén. Bien, le podemos dar una ofrenda de palmas al Señor, por favor. Bueno, antes de que se me pase ya con todo este rollo de la presentación, ¿habrá alguien que nos visite hoy por primera vez sin pena? Diga: yo vengo por primera vez. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguna persona nueva? ¿No? ¿Ya todos somos de casa? Bueno, pues ya, ¿para qué me vacilan? Me dicen: hay gente nueva. Pues ¿dónde? No aparece. Bueno, no se preocupe, ¿verdad? A lo mejor le da pena. No le dé pena, ¿verdad? Así llegamos todos un día. A mí me dio mucha pena la primera vez que fui a un lugar cristiano. Me dio mucha pena, y lo menos que quería es que me presentaran. ¿Y qué creen que me presentan? Ay. Dije: trágame tierra. Pero no, mire, Dios ha sido bueno y nos ha transformado, y es que Dios pone nuestra mirada en nosotros. Él nos trae, dice la Escritura, con cuerdas de amor, ¿verdad?, a su presencia. No es casualidad que usted esté aquí, porque no lo trajeron con una pistola en la cabeza, ¿verdad? No, sino que el Señor está trabajando en su corazón. Bueno, ok, quiero iniciar con una escritura. Voy a dar como una remembranza de lo que hablé en la primera reunión, para entrar en lo siguiente que Dios quiere hablarnos. Y tomé como referencia lo que dice Éxodo capítulo 3, verso 4 al 6, en la versión 60, que dice: viendo Yahvé Dios que él iba a ver, lo llamó. ¿De quién está hablando? De Moisés. Lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Bien, lo interesante de aquí que queremos resaltar, que estamos hablando del amor a Dios, es que Dios es un Dios
que ama las generaciones y quiere conectarse en cada una de ellas. Y lo interesante de esta parte de la escritura es que Dios está mencionando 3 generaciones diferentes. Y si hoy vamos a hablar de generaciones, tenemos que entender qué significa la palabra generación. Y la palabra generación viene de una raíz que es genea. Y genea significa generación, generaciones, edades, familia, carrera, pero una carrera hablando de un tiempo específico, una edad, un periodo o una medida de tiempo. Y lo que está diciendo aquí es muy interesante, porque en un tiempo determinado Dios está hablando de 3 generaciones diferentes. Y es bien interesante porque, por ejemplo, hoy ponía mi ejemplo, ¿verdad? Gracias a Dios tengo a mi padre o a mis padres, estoy yo, tengo a mis hijos y bueno, recientemente, ¿verdad? Hay una nueva generación o una nueva familia, ahora que Eric se casa con Lorena, y va a venir una nueva generación. Y gracias a Dios, bueno, todos estamos vivos y podemos compartir 3 o 4 generaciones, un tiempo de aquí en la tierra, donde compartimos y juntarnos, pero no necesariamente es lo mismo, sino que cada generación tiene una visión o tiene un enfoque diferente. Las cosas que vivió mi padre, por ejemplo, son muy diferentes a las que yo viví, y las que yo viví fueron muy diferentes o son muy diferentes a las que vivió mi hijo, y seguramente el hijo de mis hijos, los hijos de mis hijos van a vivir otros rollos muy diferentes a lo que nosotros vivimos. Pero cual sea la situación, lo que Dios quiere hablarnos es que es un Dios de generaciones. Es un Dios en el cual Dios quiere conectarse con cada generación. Y mencionaba en Mateo 1:17 que pareciera que Dios nos habla ciertas cosas que parecieran no ser tan importantes, pero Dios las deja ahí porque Dios nos está hablando acerca de ello. Y aquí habla acerca de generaciones. Dice la escritura en Mateo 1:17, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14 generaciones. Y luego habla que desde David hasta la deportación de Babilonia hay otras 14 generaciones, y desde la deportación de Babilonia hasta la venida de Cristo son otras 14. De tal manera que, si las matemáticas no nos fallan, son 42 generaciones que está hablando aquí que han pasado. Y quienes entienden de estos números, dicen los teólogos que desde Adán hasta Abraham pasaron 2000 años, y desde Abraham hasta Cristo pasaron otros 2000 años. En pocas palabras, desde Adán hasta el día de hoy han pasado alrededor de 104 generaciones. Pero lo importante que quiero destacar, o lo que Dios quiere destacar más bien el día de hoy, es que en esas generaciones Dios ha querido mostrar su amor. Dios ha querido imprimir su carácter, su naturaleza, hablarnos de ella en las diferentes generaciones. Y en cada una Dios se muestra como el Dios proveedor, el Dios sanador, el Dios de los ejércitos, el Dios nuestro estandarte, etcétera, etcétera. Dios dice Dios Rafa, Dios Shalom, Dios nuestra paz. Y en cada generación Él dio a conocer una parte de Él. Pero al llegar a Cristo, Cristo nos revela realmente a Dios, no como un Dios solamente sanador o como un Dios solamente de paz, etcétera, etcétera, sino que nos muestra a Dios como un Padre que nos ama y que quiere, desde el inicio de la humanidad, ha querido mostrar su amor y decirnos que Él nos ama en gran manera. Sin embargo, el hombre, él siempre ha querido vivir de una forma independiente, de una forma totalmente alejada, porque se siente autosuficiente y dice: yo puedo hacer las cosas a mi manera y no necesariamente a la manera de Dios. Y a veces se cree más sabio que Dios, o nos creemos más sabios que Dios, porque hasta el día de hoy hay gente que está muy alejada de Él. Tenemos religión, pero no tenemos relación. Y lo que Dios quiere es relacionarse con cada uno de nosotros y mostrarnos su infinito, inagotable amor en nosotros.
Sin embargo, al hombre al desobedecer, porque Jesús dijo que al que ama a Dios, sus mandamientos los guarda. Pero el hombre desobedece constantemente. Dios escogió un pueblo para manifestar al mundo su gran amor, pero le dijo a ese pueblo que se apartara, es decir, se santificara y viviera de cierta forma que no fuera como el resto de las naciones o el resto de los pueblos. Sin embargo, Israel, al llegar a la tierra de promesa o a la tierra prometida, hizo todo lo contrario a lo que Dios le decía, y se mezcló con mujeres que no eran de Israel, tomó costumbres de otros pueblos y con eso se mancilló y con eso se contaminó. Y de ahí, bueno, en diferentes etapas ha habido maldad y Dios le llama pecado. Y el pecado tiene consecuencias. Y dice la palabra en Éxodo 34, verso 7, mencionaba que Dios es un Dios que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, está hablando que así como Dios es un Dios bueno, un Dios que quiere bendecir a las generaciones, también el pecado, o más bien las personas que se alejan de Dios y quieren vivir a su forma y a su manera, viviendo una vida de pecado, hay una consecuencia, porque el pecado tiene consecuencias. Y cuando nosotros no nos volvemos a Dios, esas consecuencias pueden ser transmitidas a las siguientes generaciones. Es así que vemos familias donde pareciera casualidad, pero no lo es, donde puedes ver gente que tal vez ha vivido, conocido familias donde el abuelo vivió en alcoholismo y luego el padre volvió a caer en alcoholismo, ahora los hijos y después los hijos, y todo pareciera que es una familia alcohólica. Y mencionaba un ejemplo en la mañana de donde escuché un testimonio de una mujer que se casó con un hombre que venía arrastrando problemas de alcoholismo, y ese hombre pues era muy alcohólico, despilfarraba el dinero en el vicio, golpeaba a su mujer, y luego vinieron los hijos crecieron y pues repitieron el mismo patrón que el padre. Hasta que después nació un niño más pequeño, ella esperando una hija, diciendo, bueno, ya a lo mejor esta hija va a ser diferente, y que le sale un varoncito. Y qué tremendo la respuesta de esta mujer. Lejos de sentir gozo porque vino otro varón a su familia, dijo, otro borracho más ha nacido en esta familia. ¡Wow! Qué tremendas palabras. Estaba hablando de la amargura y de la tristeza y la decepción de una mujer, ver que sus generaciones vivían en una línea de alcoholismo. Y qué tremendo es todo esto, ver cómo patrones se repiten en muchas familias. He visto familias donde los abuelos se divorciaron, el padre se divorció, ahora los hijos están en un divorcio, y como que fuera un patrón donde la familia es una familia disfuncional. Por X o Y causas se dividen. Las familias se dividen y pareciera un patrón. Gente que por enfermedades muere. Conocido gentes que murió el abuelo de un infarto, el padre de un infarto, y luego pues hay hijos que se están muriendo por infartos. ¿Y qué rollos con esto? ¿Es casualidad? No, hay una línea que se llama línea de iniquidad, donde el pecado es transmitido de un lugar a otro, de una generación a otra. Pero la pregunta decía, ¿será esto una regla? ¿Será que esto tiene que ser así siempre? Para bendición nuestra, no necesariamente. Gálatas capítulo 3, versos 13 y 14, en la misma versión 60, nos habla acerca de estas herencias generacionales donde son rotas por medio de Cristo. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la regla o de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está Cristo
maldito todo aquel que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham nos alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén, amén. ¿Qué nos está hablando acerca de esto? Que Dios, al venir a enviar a su Hijo a esta tierra, porque dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó, que dio a su Hijo, el unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no solamente está hablando de eso, está hablándonos que Dios, al enviar a su Hijo Jesucristo, está trayendo un cambio de dirección a todas las generaciones. Que en Él nuestras generaciones pueden ser diferentes, que en Él hay un cambio de formas de vida en Cristo Jesús. Porque el deseo de Dios, como dice 3 de Juan 1:2, dice que el deseo de Dios, dice: amado, mi deseo es que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, Dios no se cansa de decirnos que quiere un bienestar, quiere un bien para cada uno de nosotros y nuestras generaciones. Lo mismo que te leía al principio de Éxodo 34:7. Me encanta este verso porque no está iniciando con una maldición generacional. Está hablando que es un Dios de misericordia, que es un Dios que tiene misericordia a millares de los que aman y guardan sus mandamientos, que es un Dios que perdona la iniquidad, que perdona la rebelión, que perdona el pecado. O sea, Dios nos muestra su deseo, su naturaleza, y Dios quiere bendecirnos. El problema es que pensamos que la forma en que vivimos tiene que ser así. Hay un profeta llamado José que tiene una palabra profética para muchos y que les encanta, hasta la cantan, y que dice: eso que tú me pides es imposible. No he nacido para estar en un altar o ser tu ídolo. Tú quieres admirarme, mas no podré jamás. ¿Sí? Porque, ¿qué está diciendo ahí? Así nací, dice, y así me moriré. ¡Ay, qué tremendo! Ahí la cantan, así con ¡ay, dolor! Eso que tú me pides. Y la cantamos con un sentimiento, ¿verdad? Esa profecía: es imposible, no he nacido para estar en un altar, ni ser tu ídolo. ¿verdad? Entonces, no aplaudan eso, por favor. No, ven cómo aplauden. Ven, o sea, eso no es bendición, amados. Sí, no aplaudan lo que no es bendición. Pero nos encanta, ¿verdad? Y más en una voz hermosa. Ay, qué padre canción. Y la abrazamos. Y bueno, y canciones como esta. Y pensamos que ese es nuestro destino. A otra, para los más veteranos, generaciones más antiguas, ¿verdad? Cantan la de un famoso rey que dice que su destino es ¿qué? Rodar y rodar, ¿verdad? Y se transmiten de generación a generación. Y las cantamos y las proclamamos y lloramos y nos emborrachamos, porque pareciera que es parte de una cultura mexicana. Porque pensamos que, bueno, pues, hijo de tigre, pintito, de tal palo, tal astilla. O como dijo esa mujer, ha nacido un borracho más en la familia. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y pensamos que eso es así. Ahora, poniéndonos más en un espíritu más bíblico, había un hombre muy sabio que escribió un libro llamado Eclesiastés. En ese libro, es un libro, pues de cierta forma habla de sabiduría, donde habla de ciertas verdades reales que vivimos en esta tierra, pero el enfoque no es un enfoque de la naturaleza, de la manera que Dios piensa. ¿Sí? Se dice que es un libro de sabiduría, pero más bien es un libro donde Salomón nos habla acerca de ciertas lamentaciones que él ve. Y es bien interesante lo que él dice,
si me acompañas, porque habla de generaciones. En Eclesiastés capítulo 1, verso 4 al 8, mira lo que dice. Te voy a leer, póngame la NTV, por favor, la Nueva Traducción Viviente. Ok, lo voy a leer aquí. Dice: las generaciones van y vienen. Fíjate lo que está diciendo un hombre al que se le consideró. Dios le dijo: no habrá hombre más sabio que tú, ni antes de ti ni después de ti. Por causa que él, cuando tenía su mirada en Dios, esa mirada lo llevó a declarar palabras que agradaron tanto a Dios, porque no pidió ni bienes ni riquezas para él o largura de días, sino que le pidió algo que Dios ama y se llama sabiduría. Y por eso Dios le dijo: no habrá hombre más sabio que tú, ni antes ni después. Y no solamente te daré sabiduría, te daré bienes y riquezas añadidas, porque has pedido lo mejor. Pero llegó un momento en la madurez de Salomón, creció. Él estaba enfocado en Dios, pero algo que nos muestra es que se empezó a contaminar con otras mujeres. O sea, si el rey David habla de 700 mujeres, ay, yo no sé cómo le hacían a esos hombres, para qué quieren tantas, y con una uno no puede, ¿verdad? Yo no sé usted, pero con una sola uno no puede. Y no, ya, otra, dos o tres, no, pues no se puede, ¿verdad? Pero estos hombres, 700 o más, sin contar las concubinas, que eran más de 1000, se empezaron a contaminar en su corazón. Él creció y vivió muchas cosas, pero en su perspectiva humana, ¿en su qué? Perspectiva humana acerca de las generaciones, dicen: generaciones van y vienen. Y dice aquí: las generaciones van y vienen, pero la tierra nunca cambia. Fíjate qué interesante pensamiento. O sea, él nos dice como que las cosas pues nunca van a cambiar. Y hay familias que efectivamente nunca cambian. Y te voy a poner un ejemplo. Dios no es un Dios de religión. La religión la formó, la creó el hombre para satisfacer sus propias necesidades y ver la manera humana de tratar de alcanzar el favor de Dios. Esa es la religión. Pero Cristo no vino a levantar una religión. Él vino a restaurar una relación que el hombre había perdido por su pecado, por no dar en el blanco, por apartarse de Dios y vivir autosuficiente. Pero Cristo vino a romper con las reglas humanas que no podía ni el mismo hombre cumplir. Él vino a cumplirlas a cabalidad y a mostrarnos que el amor de Dios va más allá que una regla, que el amor de Dios es mucho más grande que el pensamiento humano, incluso incomprensible para él. Y entonces Salomón dice: mucha gente piensa que así las cosas deben de ser. Yo nací en una familia, y una familia así, pues estamos destinados a vivir de esa forma. Escuchaba en uno de estos días que vino el pastor Víctor Mollado. Él nos hablaba acerca de cómo él nació en una familia donde su padre pues era un golpeador, tenía problemas de alcoholismo, despilfarraba dinero, pero fue la consecuencia de que él también, o sea, su padre, vivió en la calle, dormía en las bancas, dormía abajo de los puentes. Se tuvo que desde muy chico que defender y era muy peleonero. O sea, y en su familia comenzaron a ver diferentes patrones de violencia, patrones de adicciones, alcoholismo, y pareciera que el destino iba a ser el mismo para toda esa familia. Y hay familias que dicen: caray, pues esto, pues así me tocó vivir y es la vida que voy a llevar. Y la canción esta que yo te mencionaba es como si era el grito desesperado de una mujer por pedirle que cambiara, que fuera transformado. Pues él dice: discúlpame, aunque me tengas acá, hay cosas en mí que nunca voy a cambiar. Soy así y así me voy a morir. Y hay familias que piensan que la atmósfera en que ellos nacen o crecen y así viven va a ser la misma siempre, y así va a ser siempre. Y te mencionaba, hay gente que cuando Cristo vino a traer una relación, a restaurar una relación. Cuando hablamos de Cristo, hablamos de una relación, no hablamos de religión. Tú puedes tener la religión que quieras, pero la religión no salva. Cristo solamente salva, solamente Él.
Pero tú le hablas, he hablado a familias que dicen, no, a mí no me hables de esas cosas. A mí yo heredé esta religión y esta religión es la que me heredaron mis abuelos, mis tatarabuelos, mis padres, y es lo mismo que yo quiero vivir. Así déjame como estoy. Y hay gente que cuando aún Cristo viene a hablarles y de hacerlos libres de un espíritu de religiosidad, quieren seguir viviendo así, porque no quieren cambiar. Así siempre ha sido y así siempre voy a hacer las cosas. Gente que muere incluso en negocios porque quieren hacer las mismas cosas de la misma forma, en la misma manera, y no se actualizan, no quieren un cambio, porque así me enseñaron y así tienen que ser las cosas. Pero no somos transformados, y Dios quiere transformar tu vida y la vida de tus generaciones. Entonces encontramos aquí, dice, generaciones van y vienen, pero la tierra nunca cambia. El sol sale y se pone y se apresura a dar toda la vuelta para volver a salir. El viento sopla hacia el sur y luego gira hacia el norte, da vueltas y vueltas soplando en círculos. Los ríos desembocan en el mar, pero el mar nunca se llena. Luego el agua vuelve a los ríos y sale nuevamente al mar. Todo es tan tedioso. Fíjate lo que está diciendo el hombre más sabio que ha habido en la humanidad. Todo es tan tedioso, imposible de describir. No importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos. No importa cuánto oigamos, nada nos tiene contentos. O sea, tú puedes encontrar ciertas verdades en esta porción de la escritura, pero lo interesante es que cuando Salomón cambió su mirada realmente en Dios para ver a Dios de una perspectiva diferente, vemos aquí que está viendo la vida con unos ojos diferentes, unos ojos naturales. Ojos naturales que hablan conforme, como dice por ahí la versión Jorge habla hoy, cada quien habla como le va en la feria. Y hablamos de lo que hemos visto, de lo que hemos aprendido humanamente, y es lo que está él haciendo aquí. O sea, aquí Eclesiastés está analizando las cosas de la vida desde una perspectiva totalmente humana, ¿sí? Donde aunque dice ciertas verdades o ciertas realidades, no son verdades divinas. ¿No son qué? Sino verdades circunstanciales y temporales, pero no son verdades eternas. Amén, amén. ¿Por qué? Porque Dios piensa totalmente diferentes. Entonces Salomón, en estos versículos que acabamos de leer, está diciendo que no hay un legado realmente. Generaciones van, generaciones vienen, pero siempre es lo mismo. Y es lo que está refiriéndose, es que estamos viviendo en algo llamado ciclos, que de acuerdo a lo que ya está establecido en esta tierra, bueno, pues nada cambia. ¿Sí? Nada cambia. Dice, generaciones van y generaciones vienen. Entonces, al grado que define que esta vida es fatigosa, que es aburrida y que no hay nada nuevo debajo del sol, ¿sí? Debajo de los cielos. Y dice, al grado de estar cansado, fatigoso y aburrido, ¿sí? Pero hoy Dios quiere venir a decirte, amado, amada, que por arriba de lo terrenal, que por arriba de lo humano, por arriba de los cielos, todo es nuevo en la mente, en la voluntad y en los propósitos de Dios, en el ambiente o en la atmósfera de Dios o en su presencia. Todo comienza a cambiar y hay cosas nuevas que Dios quiere hacer por ti y por mí. Amén, amén. Entonces, lo único que va a poder romper ese tipo de pensamientos mediocres, de pensamientos terrenales y humanos, donde pareciera que si nací en una generación de alcohólicos o drogadictos, a una generación de gente iracunda, de gente mentirosa, de gente engañadora, de gente que se dedica a lo malo y a no lo bueno, Dios quiere romper con esos ciclos cuando tú comiences a aperturar tu corazón a Cristo, a Dios, y comenzar a ver no desde una perspectiva humana, sino de una perspectiva celestial, donde tu mirada está puesta en Dios y no de acuerdo a lo que la tierra nos dice.
¿sí? Por eso Jesús nos dijo en su palabra que en el mundo habríamos de vivir aflicciones, habríamos de vivir dolores, pero dijo, pero confíen que yo he vencido al mundo, ¿sí? Y esto es lo que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y hay una fe natural, pero hay una fe sobrenatural. ¿En qué tipo de fe tú te mueves? Necesitamos vivir no en lo natural, sino en lo sobrenatural. Es decir, de una perspectiva de fe totalmente diferente, no de esta tierra. Entonces, Isaías nos habla ahí en el capítulo 42, verso 9. Dice, he aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. ¿Qué anuncia el Señor? Cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo las haré notorias, ¿sí? O sea, Dios es un Dios de novedad. Andar en Dios, caminar con Dios, es caminar en novedad de vida. Y Dios quiere cambiar el destino de tus generaciones. O sea, en el ambiente de Dios, lo que quiero decirte, que en el ambiente de Dios o en la atmósfera de Dios, todo cambia. Todo es totalmente nuevo. Entonces, Isaías mismo nos dice en el capítulo 43, verso 18 y 19, no se acuerden, la versión 60, no se acuerden de las cosas pasadas. Porque a veces pareciera que nos refugiamos en lo que vivimos o han vivido nuestras generaciones pasadas. Y a veces pareciera como que es un orgullo hablar de cosas que no edifican, que no ha habido cambios en nuestras generaciones, que siguen siendo los mismos patrones de vida. Y no estamos dispuestos a vivir algo diferente que Dios quiere romper en ti. Mencionaba un ejemplo que esto es bien tremendo, porque estas líneas de iniquidad, le digo que una vez llegó conmigo un varón que me decía, testificaba, dijo, pastor, necesito ayuda. Provengo de una familia de generaciones alcohólicas. Desde mi abuelo, mi padre, yo veía cómo mi padre llegaba embrutecido por el alcohol, llegaba a golpear a mi madre, nos llegaba a golpear a nosotros, al grado que un día me harté de todo esto y dije, nunca seré como mi padre, nunca voy a ser como él. Y guardé toda mi niñez y mi juventud sin tomar una sola gota de alcohol, nunca. Pero no tenía Cristo, no, ese hombre estaba hablando de lo que él estaba viviendo. Y dice, pero llegué a la edad madura, para arriba, que tenía como 32 años, donde era un diciembre y tuve una fiesta familiar, y en esa fiesta familiar vinieron de muchos lados y se armó un ambientazo. Estábamos tan contentos porque la familia se reunía, y uno de mis primos llegó y me ofreció una cuba. Y me dijo, órale, pues estamos alegres, no te va a pasar nada, es que yo no tomo. No, hombre, tómate una no es ninguna, ¿verdad? Una no es ninguna, échate una, no pasa nada, estamos contentos. Y él dijo, pues sí es cierto. Sí, oyó la voz del chamuquín, es por medio de su primo, y dijo, pues sí es cierto, nunca he tomado, nunca he tenido, no pasa nada si me tomo una cubita. Dice, pastor, cuando tomé esa cuba, fue algo como si hubieran apretado algo dentro de mi corazón, como un botón, que activó lo que yo no quería. Desde esa vez no pude detenerme y empecé a tomar y tomar. Y esa noche me acuerdo que me embriagué, y desde ahí hasta la fecha ya han pasado 12, 15 años y no he podido dejar el maldito alcohol. Me convertí en lo que no quería. Y yo creo que a algunos nos ha pasado eso, ¿sí? Puedes ver patrones de tu familia que uno no quiere repetir. Yo decía, yo no quiero ser de estas cosas o estas características, ¿sí? Que veo en mi familia. No quiero eso, no lo quiero. Pero llega un momento en que comienzas a repetir esos patrones, porque humanamente, en tu naturaleza terrenal, no puedes cambiarlo. No puedes hacerlas a un lado. ¿Tendrá que ser esto así? Pues no, te decía, no es una regla.
necesitamos que Cristo venga a nuestra vida, porque solamente en Él podemos hacer morir las cosas terrenales que nos apartan y que se repiten generación tras generación. Tenemos que morir cada día a esa naturaleza. ¿Sí? Por eso algo que encuentro en el apóstol Pablo que me pegó mucho es una revelación que él da y le dice a Dios, le dice: yo he pedido a Dios que me quite un aguijón que tengo en mi carne. 3 veces he rogado a Dios que me lo quite. No quiero esto en mi vida. Pero Dios dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hay cosas que Dios quiere tratar cada día en nosotros, porque el día que no lo tratemos y lo llevemos a la cruz, mi amado, eso va a querer despertar y que va a querer venir a nuestra vida para seguir siendo esclavos de una línea de iniquidad que se ha transmitido de generación a generación. Por eso en Colosenses 2:20 Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo de carne, en mi carnalidad, en mi humanidad, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén, amén. Es lo que Él está diciendo. Reconozco que cada día tengo que morir. Cada día tengo que llevar a la cruz aquellas cosas que han sido un patrón de generación a generación en mi vida, y yo no las quiero repetir. No quiero repetir el mal carácter de mi familia. No quiero repetir las adicciones que ha habido en mi familia. No quiero repetir aquellos patrones que nos han llevado a la pobreza. No quiero vivir eso. Pero gracias a Dios por Jesucristo, porque en Él todas las cosas son nuevas. Y cuando nosotros entramos, permitimos a Dios que Él trabaje en nosotros, y cuando Cristo dice que Él nos redimió de la maldición de la regla, de la ley, para entonces Él tomar nuestro lugar y darnos vida en Él, darnos vida eterna, es decir, darnos una nueva oportunidad de cambiar nuestro destino y que nuestras generaciones cambien, es por medio de Cristo. Por eso el apóstol Pablo nos anima, Isaías, nos anima a decir que no nos acordemos de las cosas pasadas. Si mi familia fue adicta, yo no tengo por qué ser un adicto, ni mis generaciones tendrán que ser adictas a la droga, al alcohol. No. Si provengo de una familia que ha tenido un nombre o se ha hecho fama porque somos muy pendencieros, yo no quiero eso para mi vida ni para mis generaciones. Quiero generaciones benditas, quiero generaciones transformadas, quiero generaciones que amen a Dios desde su juventud, como lo hizo este matrimonio, ¿verdad? Con Caleb André. Decir, tal vez nosotros hemos vivido por mucho tiempo de ciertas formas, pero en Dios queremos un cambio, una transformación totalmente diferente, que mi hijo pueda ser diferente y que desde pequeño él pueda aprender a amar a Dios. Entonces Pablo nos dice que solamente en un ambiente de Dios las cosas tienen una perspectiva diferente. Ahí en 2 Corintios, en el capítulo 9, si no mal recuerdo, ahí capítulo 2, perdón, versículo 9, dice: lo que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni ha subido a corazón de hombre, esas son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Dios quiere traer algo nuevo a nuestra vida y a nuestras generaciones. Dios quiere hacer cosas diferentes. Tú puedes, en ti está, ¿verdad?, ver lo que Dios quiere hacer en tu vida. Tú puedes ver todo igual como lo hizo Salomón, desde una perspectiva natural, de un análisis totalmente humano, o en base a la intención de Dios para nosotros de darnos cosas diferentes, darnos cosas nuevas. Amén, amén. Entonces, una de las revelaciones más grandes que Dios ha traído a la humanidad, mis amados, es que ahora tú y yo estamos en Cristo. Y porque de otra manera nuestros ciclos, nuestros patrones, nuestras generaciones no hubiesen cambiado.
si el tiempo, la temporada de nuestra vida no hubiese cambiado, pero en Cristo entramos a una nueva etapa, a un nuevo periodo donde decimos: las cosas viejas pasaron. Es aquí donde yo corto con toda maldición. Es aquí donde en Cristo todas las cosas comienzan a ser nuevas, y aquí en Cristo todo es nuevo. Mis generaciones serán diferentes a las de mis abuelos, de mis padres, de mis tatarabuelos. Hoy comenzará una generación que se levanta en amor a Cristo y comienza a ser cabeza y no cola, que comienza a estar arriba y no abajo. Amén, amén. Porque mis generaciones en Cristo somos más que vencedores. Amén, amén. Denle un fuerte aplauso a Dios. Aleluya. En la carne todo es viejo, pero en el espíritu todo es nuevo. En Cristo Jesús, usted y yo no podemos filtrar las cosas de la mente con nuestro previo conocimiento. Si usted y yo no poseemos en nuestra vida la presencia del Espíritu Santo para tener una revelación fresca, nueva, que tú no has visto, ni tus generaciones han visto, ni han oído, como dijo la palabra, ni han subido a corazón de hombre. Dios quiere sorprendernos cada día. Es tan maravilloso ver cómo todo puede cambiar, ver a nuestros hijos sirviendo a Dios. Yo no sé qué sentías, varón, al ver a tu hija cantando con ese sentimiento y la oración tan increíble que hizo, pero eso solamente Dios lo puede hacer. Solamente Dios puede cambiar nuestro destino. Les decía, ver a mis hijos, ver a mis sobrinos, ver a todos los niños que han venido a tocar y entregar su vida a Cristo. Solamente Él puede hacer eso en nuestras generaciones. Pero de ti depende, Padre, de ti depende, Madre, de ti depende, papá, mamá, de cómo quieres vivir tú y cómo vivan tus generaciones. En ti hay una grande responsabilidad, en ti y en mí. Así que Dios quiere que veamos la diferencia de una persona que acepta los ciclos que ha vivido, de vivir tal cual han vivido sus generaciones, o decir: a partir de hoy que Cristo entra en mi vida, yo quiero vivir algo diferente, algo con cielos abiertos, y que mis generaciones sean totalmente benditas. Así que yo quiero decirte que creo en todo mi corazón que Dios nos predestinó a ti y a mí para vivir lo nuevo que Él tiene para nosotros. La palabra es clara. Él dice que las misericordias de Dios son nuevas cada día, cada mañana. Es decir, dice el Señor: he aquí yo hago cosa nueva, porque lo declara ahí Isaías, porque Dios es un Dios de novedades, un Dios no de ciclos solamente, ¿verdad? Los ciclos son para esta tierra, pero tú y yo fuimos llamados para vivir por encima de los ciclos, para romper todo eso y comenzar a experimentar lo sobrenatural de Dios. Así que quiero ya finalizar diciéndote: de ti y de mí depende. De ti y de mí depende. Sí, vaya subiendo la alabanza, por favor. De ti y de mí depende cómo queremos que el amor de Dios se manifieste a nuestras generaciones. Yo quiero ver mis generaciones entregadas totalmente al Señor. Yo vivía de religión. Nací en una familia muy religiosa, pero gracias a Cristo entendí que Él no es religión, sino es la relación. Y a partir de que Dios tuvo misericordia de mí y me hizo ver cuál era mi destino, si yo no cambiaba, si yo no le recibía a Él, entonces yo terminaría de la misma manera, salud, de la misma manera que terminaron muchas de mis generaciones. Pero gracias doy a Jesucristo, y para mí ahora es un orgullo ver cómo mi familia en general ha sido transformada, y estoy seguro que las nuevas generaciones que comenzarán a venir serán gente que profetiza, gente que ama a Dios con todo su corazón, que ellos tienen una perspectiva diferente a la que tú y yo tal vez tuvimos desde nuestra niñez, que ellos aprenderán a amar y a confiar en Dios todos los días de su vida. Por eso la palabra nos deja una gran responsabilidad, y Él te dice y me dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.
Así que tú y yo tenemos esa responsabilidad de enseñarle a las nuevas generaciones a amar a Dios. Por eso Dios en cada generación ha querido hacer un clic para mostrarse a Él y decirle: háblale, Deuteronomio capítulo 6 versículo 4, háblale a tus hijos. Háblales de mí cuando vayas con ellos por el camino, cuando se acuesten, cuando se duerman, cuando vayan a la mesa. Háblales todo el tiempo acerca de mí para que aprendan a amarme y a temerme todos los días de su vida. Háblales de mí. Y así que tú y yo tenemos esa grande responsabilidad de mostrarle el gran amor de Dios, que sí, efectivamente en esta tierra habrá aflicciones, habrá luchas, habrá pruebas, habrá decepciones, pero que todas ellas son el examen de Dios para nuestra fe, para llevarnos y crecer en sabiduría, en estatura, en gracia, a esa imagen del varón perfecto que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque los que amamos a Dios, Romanos 8:28 dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, y esto es conforme a sus propósitos hemos sido llamados. De tal manera que si tú estás aquí es porque Dios quiere transformar tu vida y quiere transformar la de tus generaciones. Pero la pregunta es: ¿les estás hablando de mí? Dice el Señor. ¿Les estás hablando de Cristo? ¿Les estás hablando su palabra? ¿Qué les estás dando a tus hijos? ¿De qué les estás llenando el corazón de tus hijos? Hay padres que les da temor hablarle de sus hijos porque los niños se enojan. No importa que te enojes. Quiero hablarte del amor de Cristo, que Él te ama y no quiere esa vida que tú estás llevando. Háblale sin temor, porque Dios respalda a los que hablan de Él. Por eso dice: qué hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz, que anuncian su palabra a las nuevas generaciones. Háblales de Cristo, enséñales a amarlo. La mejor forma de enseñar a nuestros hijos es con nuestro testimonio. Cuando te vean cómo hablas, cómo reaccionas. Mencionaba un ejemplo en la semana. Compartieron de un periódico un evento que hubo hace poquito aquí en la Tenistepec, donde madres insultando a niños por un mugroso juego de fútbol, insultándolos. Y ¿sabe qué? Hubo una campal de padres peleándose por un partido de fútbol, donde los niños pues ahí estaban viendo el espectáculo de sus padres. Y la verdad que yo me metí a esa página y sí escribí: qué lamentable es todo esto. Padres enseñándole a sus nuevas generaciones a ver cómo se resuelven los problemas en cosas tan insignificantes como es un partido de fútbol. Es decir, a los niños les enseñamos que los problemas se resuelven con la violencia. Eso es lo que le estamos enseñando. Por eso cada vez más dice, estamos en los tiempos de Mateo 24:24, que dijo el Señor Jesucristo: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se ha enfriado o se enfriará. Y estamos viendo, porque ¿qué les estamos enseñando a las nuevas generaciones? Violencia, violencia y más violencia. ¿Y dónde están aquellos padres que proclaman el amor de Dios, que les hablan acerca del amor de Dios, donde tú y yo somos imagen y semejanza de nuestro Creador? ¿Dónde están esas familias que dicen: vamos a enseñar a nuestras nuevas generaciones a tener reverencia, a tener el temor de Dios, a que honren a Dios, a que honremos al anciano? Porque eso es lo que dice Levítico: honra al anciano, honra las canas, ponte de pie delante del más viejo. Ahora insultamos, golpeamos jóvenes, niños golpeando ancianos. ¿Por qué? Porque nos estamos alejando del Señor. Pero que a ti y a mí no nos suceda. Porque dice el Salmo 127 verso 4: como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Los hijos son saetas, son flechas, donde tú tienes la responsabilidad de llevar o enviar a tus hijos a que den en el blanco. De hecho, pecado significa errar en el blanco, ¿sí? Dios quiere que tus hijos den en el blanco, y necesitamos que el amor de Dios nos envuelva y esté siempre en nuestros labios.
háblales a tus generaciones y con tu vida, con tu testimonio, decirle: yo amo a Dios por sobre todas las cosas. Yo lo amo a Él con todo mi corazón, porque yo estaba destinado a vivir lo mismo y a terminar como todas las demás de mis generaciones. Pero gracias doy a Dios porque Cristo me alcanzó. No que yo lo haya amado a Él, sino que Él me amó a mí primero. Y aún con mis pecados, aún con mis defectos, así Cristo me llegó a amar y transformó mi vida. Y así que dice el Salmo 22, verso 30 y 31, la versión Dios habla hoy. Y mira que ahí, pues creo que no la tenemos, ¿verdad? Pero pon la NTV, cómo este salmista entendió que solamente Dios podía cambiar nuestras generaciones, que cómo Dios podía transformar el destino de una generación. Y ve qué palabras tan hermosas, las mismas que tú puedes decirle hoy al Señor. Si tú le dices: Señor, transfórmame, cámbiame, porque solamente así, siendo transformado y siendo cambiado, podré mostrar a mis generaciones tu amor, tu misericordia, tu poder, tus maravillas. Ayúdame, Señor. Y mira lo que dice el salmista aquí, de una forma profética. Él está diciendo: mis descendientes adorarán al Señor y hablarán de Él toda la vida. A los que nazcan después les contarán de su justicia y de sus obras. Amén, amén. ¿Qué está hablando aquí? Que Él está declarando algo profético. Él está diciendo: basta ya de todo lo que mi familia, mis generaciones han vivido. A partir de mí todo va a cambiar, porque en Cristo hay novedad de vida y las cosas comienzan a cambiar. Lo que era lamento hoy se convierte en gozo, porque Dios ha cambiado mi lamento en baile. Amén, amén. Así que puede decirle: también mis descendientes adorarán al Señor y hablarán de Él, de su amor, de su poder, de sus milagros toda la vida. Y aún los que nazcan después les contarán de su justicia y de sus maravillosas obras. Amén, amén. Dile: amén, Señor, así sea. Mis generaciones te adorarán, mis generaciones hablarán de ti a donde quiera que vayan, porque mis generaciones son benditas. Póngase de pie, póngase de pie.